Perfecto. Bueno, paso a compartir pantalla. Antes que nada les quería comentar un temita sobre el módulo de Java que varios me consultaron. Varios me consultaron que aún no lo habían subido al aula, y es porque tienen que ingresar a la parte de backend, ¿no? Para poder ver el contenido. Así que ahora les voy a mostrar rápidamente. Paso a presentar pantalla. Bueno, ingresan al aula virtual, backend 2021. Y ahí dentro de la carpetita de backend van a tener el módulo de Java Programación Orientada a Objetos, la unidad 1. Así que ahí lo tienen. Se subió el lunes. Si mal no recuerdo, se subió el lunes este contenido. Sí, igual me llama la atención. Hola, Leandro. Hola, ¿cómo va? Bien. Me llama la atención la actividad obligatoria. Es parte de SQL, no es de Java. Y eso no sé si se desincronizó algo. A Ya ver. sé que vos no tenés nada que ver, pero por ahí la prefirieron ellos. Sí, lo voy a comentar. Sí, porque por lo que vi la unidad de SQL le pidieron, digamos, subir algo a un proyecto de servidor que no tenía mucho que ver tampoco. Así que, sí, déjenmelo que esto lo voy a comentar. Leandro, discúlpame una preguntita también. Sí. Yo recibí el mail con el proyecto Animal, pero no sé si no me llegó a mí o si no se envió el mail de la clase, de la grabación, digamos. Sí, lo envié, te lo envío un correo y te lo reenvío. No sé si Ay, por favor, te agradezco. No me llegó. Me llegó el archivo este del proyecto. no, envié todo, digamos, primero envié la clase y luego, como no me dejaba enviar todo junto, después envié el proyecto por separado. Ese segundo no me llegó entonces, el de la clase, digamos. El de la clase, sí. Bueno, envíame para recordar un correo y te lo paso, te lo envío. Ok, gracias. Bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos con la clase número 21. Hoy vamos a estar viendo Java con persistencia en base de datos. Vamos a ver la primera parte de cómo podemos crear una aplicación Java para gestión de base de datos, ¿no? Para utilizarlo con base de datos. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a la primera parte. Vamos a ver el paso a paso de cómo lo creamos y al mismo tiempo vamos a ir creándolo también. Ustedes lo pueden hacer mismo ahí en su máquina o si no, para la clase que viene que vamos a ver la segunda parte, cómo terminamos este proyectito. Ahí sí va a estar bueno que tengan por lo menos lo que vimos hoy hecho ustedes. Bueno, siguiendo los pasos que mostramos a continuación, vamos a poder crear una aplicación Java que gestione una simple lista con datos de personas almacenada en una base de datos, de manera que persistan los datos de los contactos, aunque se cierre la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es una agenda de contactos que vamos a tener almacenada contactos, ahí. Y vamos a tener tablas de personas y ciudades para hacer referencia. Ahora vamos a ir parte por parte. Bueno, para la creación completa de la aplicación vamos a utilizar distintas tecnologías que, sí o sí no hay que usar sí o sí estas, pero bueno, las que vamos a usar van a ser estas, ustedes podrían usar algunas otras si quisieran. Bueno, Java, vamos a ver este proyecto con Java como lenguaje de programación, NetBeans como entorno de desarrollo, JavaDB
como gestión de base de datos, como gestor de base de datos, este ejercicio que vamos a ver, vamos a utilizar ya el gestor de base de datos que viene incorporado con el NetBeans, que es JavaDB. JPA, Java Persistencia API, esto también viene incorporado con el NetBeans, esta tecnología. JavaFX también. Y bueno, Scheme Builder también esto ya viene todo incorporado en lo que es el NetBeans. Si tienen instalado el NetBeans, ya con eso pueden hacer, con solo tener el NetBeans, pueden hacer este proyectito de persistencia, de Java con persistencia en base de datos. Bueno, lo primero que hay que hacer es crear una aplicación Java estándar, asignándole el nombre Agenda Contactos, a la que posteriormente se le añadirá una interfaz gráfica más amigable para el usuario. Entonces, vamos con la primera parte, hay que crear simplemente un proyecto. Ahí va. Igual, bueno, otra cosa, igualmente, yo esto lo voy a comentar, pero ustedes hagan la actividad, ¿no? Porque quizás podría estar medio desfasado, pero la actividad en sí es la misma y hay que analizarla. Pero igualmente, cuando termine la clase, le voy a comentar a la coordinación que está ahí, hay un desfasaje con eso. Bueno. Estamos. New project. Java Application por el momento. Vamos a poner un nombre que va a ser Agenda Contactos. Agenda Contactos, perfecto. Finish. Y me crea mi archivo .java de Agenda Contactos. Como siempre, como vimos en la clase pasada, voy a tener mi package, public class, Agenda Contactos con la primera mayúscula. En realidad, sí, Agenda sí, con la primera mayúscula. Package todo minúscula. Y bueno, y acá tenemos como para empezar a escribir nuestro código en el menú. Bueno, seguimos. Bueno, luego lo que tenemos que realizar, lo que vamos a realizar, luego de tener la primera parte de crear el proyecto en Java, lo que vamos a pasar a la parte de base de datos JavaDB, registro de la base de datos en NetBeans. Entonces, con el fin de que la aplicación pueda ser fácilmente utilizable por cualquier usuario, sin necesidad de que tenga que disponer de un servidor de base de datos como MySQL, digamos, lo que vamos a ver ahora es el gestor de base de datos interno que trae NetBeans para no usar nada externo. Ya vamos a ver también, luego de este trabajito, vamos a ver otro diferente en el que vamos a conectar con MySQL, pero bueno, ahora en esta parte vamos a usar el interno de NetBeans. Bueno, se va a utilizar como gestor de base de datos el que incorpora Java, de manera que el usuario simplemente necesitará ejecutar la aplicación de la agenda de contactos para que pueda utilizarla, sin necesidad de tener otros requisitos para usar una base de datos. Java ofrece dentro de su kit de desarrollo el gestor de base de datos JavaDB, que es una distribución por parte de Oracle de la base de datos Derby de Apache. Entonces, debemos tener en cuenta que el lenguaje SQL de JavaDB tiene ligeras diferencias con el lenguaje SQL de MySQL. Ahora vamos a ver las diferencias muy finas, una diferencia
prácticamente nada, es algún detalle en el código nada más. Bueno, para que la gestión de la base de datos de contacto resulte más cómoda, conviene registrar la base de datos en NetBeans. Esto lo podemos hacer cómodamente de la pestaña Services, seleccionando del menú contextual del elemento Database la opción New Connection. Entonces, vamos a ir a Database New Connection y luego seleccionamos la opción JavaDB embebido para utilizar el gestor de base de datos que se ha comentado anteriormente. De manera que no se requiere un servidor de base de datos externo a la aplicación que se está desarrollando. Entonces, si se prefiere utilizar un servidor de base de datos como MySQL, vamos a seleccionar la opción correspondiente MySQL, que también lo vamos a ver, pero en el proyectito de hoy, la clase que viene, vamos a utilizar esto. Perdón, Leandro, una preguntita. Si nosotros seleccionamos este primero que dice JavaDB, es cuando el cliente no tiene que instalarse MySQL ni nada, ¿no? Claro, tal cual. Ah, ok. No tiene una instalación externa, digamos, no, ya viene todo embebido en el NetBeans. Perfecto, gracias. Si es MySQL, sí, lleva un driver externo. Ok. Así que, bueno, seguimos. Bueno, vamos a ir haciendo esto. Bueno, lo primero entonces que tenemos que hacer es ir a la ventana, a la solapa Services y vamos a dar en Database, clic derecho, New Connection. Ya viene por defecto el JavaDB embebido. Yo podría seleccionar otro, pero bueno, vamos a dejar ese. Y simplemente vamos a darle Next. Y acá vamos a llenar los datos de nuestra base de datos. Entonces, base de datos JavaDB. En la ventana de configuración de la conexión con la base de datos, vamos a indicar la ruta a la carpeta donde donde creamos el proyecto junto con el nombre deseado para la base de datos. En este ejemplo, bueno, el nombre de la base de datos va a ser BD, base de datos agenda contactos. El nombre del usuario, esto tiene que, en esta instancia vamos a estar configurando la conexión a la base de datos. Entonces tiene que tener, por seguridad, un usuario y clave esa conexión, que nos va a pedir validar al momento cada vez que nos conectemos. Bueno, indicamos app, que es el usuario por defecto, y la contraseña, ¿no? La que uno quiera, que se desea utilizar para autorizar la conexión. El database, la dirección de base de datos, la vamos a alojar donde se guardan los proyectos de NetBeans, que se guardan en documentos NetBeans Projects. Ahí vamos a alojar nuestra base de datos. Bueno. Leandro, ahí figura BDA, Agenda Contactos, o sea, pero el proyecto se llamaba Agenda Contactos, ¿hay que agregarle el BD o no? Sí, el proyecto se llama Agenda Contactos y digamos, después hay que agregar un nombre para la base de datos. Acá lo que voy a hacer con esta ruta agregando una barra y agregando el nombre de la base de datos como yo quiera que se llame. Podría llamarse cualquier cosa. Podría llamarse base de datos si quiero. Ese es el nombre de la base de datos que se va a crear cuando yo le dé Next. Ah, ok. Entonces, acá me va a crear la base de datos con este nombre. Ok. Bueno, entonces vamos a tildar en recordar contraseña para que hacer así no sea necesario introducirla cada vez que se desea hacer la conexión con la base de datos del entorno de NetBeans. Entonces va a quedar guardada y listo. Bueno, luego en JDBC URL hay que agregar, digamos, también automáticamente se va a incorporar acá la ruta donde yo escribo acá la ruta de la base de datos. Y para que la creación sea correcta hay que agregar con un punto y coma create igual a true para ahí finalizar de crear
nuestra base de datos. Punto y coma, create igual a true, a la dirección URL de conexión a la base de datos con el fin de que se cree la base de datos en caso de que no exista, que es el caso actualmente, ya que no se ha creado anteriormente una base de datos. Entonces, hay que hacer esto. Database, lo que voy a hacer es ir a la ruta donde tengo alojado mis documentos de base de datos, ahí donde está el proyecto de agenda contactos. Copiar, pegar y voy a agregarle el nombre que yo quiera a la base de datos, ¿no? En este caso va a ser BD, voy a seguir el mismo que del ejemplo. BD, pero podría ser cualquier nombre, ¿no? El que ustedes quieran. Agenda contactos. Para seguir, podría ponerle, voy a poner nombre, Lea, password, remember password, y en la conexión le voy a agregar el punto y coma al final, punto y coma, create igual a true. Creo que era 2 puntos, No, es punto y coma. A ver. Punto y coma. Ah, desde acá aparecía 2 puntos, perdón. Y seguimos. Punto y coma create igual a true. Sí, se me pasó lo de agrandar un poquito esto, pero bueno, ahí yo hago un poco que se ve. Bueno, seguimos. Bueno, simplemente ahora nos va a elegir el esquema. El por defecto, el que viene por defecto es el app. Después a ver cuál tengo. Sí, este es el mismo que viene por defecto, así que este va a ser el esquema donde las tablas van a ser mostradas, ¿no? Donde vamos a mostrar las tablas, entonces dejamos ese que viene por defecto. Input connection name, ¿no? Nos va a indicar dónde va a estar, cuál va a ser el input, cuál va a ser la ruta para la conexión de esta base de datos, ¿no? Ahí. Para cada vez debemos indicar el esquema de la base de datos que va a utilizar las herramientas de NetBeans, por lo que debes dejar que aparece por defecto. App, que es el utilizado para no indicar un usuario concreto de la conexión de la base de datos. Perfecto, entonces seleccionamos ese app, que ya lo hicimos. En la siguiente ventana podrás asignar un nombre a la conexión con la base de datos, aunque puedes dejar el que aparece por defecto, ¿no? Podemos dejar el que aparece por defecto, que es el nombre del usuario que ustedes le dieron. En este caso, bueno, en el ejemplo usan el mismo que el de la conexión, usan app, que es el mismo, pero bueno, en mi caso me aparece el nombre que yo le di. Y simplemente finish para finalizar. Simplemente finish para finalizar con la creación de la conexión a la base de datos. Entonces, una vez finalizado este proceso de registro de la base de datos en NetBeans, aparecerá su conexión en el árbol de databases. Me tiene que aparecer la conexión en el árbol de databases. Y a partir de este momento será más sencillo realizar diversas operaciones con la base de datos desde el propio entorno de desarrollo de NetBeans. También podríamos comprobar que en la carpeta donde creamos el proyecto se ha creado una nueva carpeta correspondiente a la base de datos. Acá va a estar alojada mi base de datos. Entonces, seguimos, finish. Y vemos que se creó acá dentro de la solapa services, se creó mi conexión a la base de datos, en que dentro del entorno este que dice app,
de base de datos, acá voy a tener todas mis tablas que todavía no hay ninguna creada, pero voy a tener todas mis tablas que yo quiero crear y todo lo que quiera hacer con esta base de datos. Bueno, hasta ahí estamos con la conexión. Seguimos ahora. A ver, no hay nadie que quiera entrar. Ah, sí. Hay alguien que quiere entrar. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a verificar que en documentos del Dream Project, agenda contactos, va a aparecer acá mi base de datos, en vez de agenda contactos, que estos van a ser los archivos de mi base de datos. Voy a cerrar estas carpetas. Bueno, ahora vamos por la parte de creación de las tablas. Las tablas que van a formar parte de la base de datos se van a crear desde el mismo NetBeans utilizando un archivo SQL que contenga las sentencias SQL correspondientes a la creación de las tablas. Entonces, con el fin de mantener organizado el código fuente de la aplicación, conviene crear un paquete que almacene el código SQL de manera separada del código Java propio de la aplicación Java que se desarrollará posteriormente. Entonces, lo que hay que hacer es, vamos a crear un package en este caso de SQL, ahí donde vamos a tener alojado nuestras tablas y todos los datos de lo que es SQL. Bueno, entonces vamos a la pestaña de Project, utilizamos el menú contextual de la carpeta Source Packages para seleccionar la opción New, Java Package, e indicamos el nombre para el paquete de fuentes que almacenará los archivos SQL. Un buen nombre, ¿no? Para esto es usar el mismo nombre que se utilizó para la aplicación Java, pero seguido de .sql. En nuestro caso es agenda contactos.sql. Entonces, vamos a la solapita Project. Vamos a Source Packages y vamos a darle clic derecho para que me lo cree en un package nuevo, ¿no? Todo lo que es en un package nuevo, todo lo que es la base de datos. New Java Package y en New Package, ¿no? Vamos a darle el nombre a este package que va a ser del tipo SQL. Entonces, hay dos tipos de paquetes en lo que es el NetBeans. Uno puede ser, ambos son de Java, pero uno puede ser con entorno .java y otro con entorno .sql, que es para todo esto de archivos SQL. Bueno, entonces package name vamos a ponerle agenda contactos.sql. Agenda contactos.sql. Y damos en finish. Entonces, vemos que se nos creó un package. En este caso, se nos crea un package que es diferente, ¿no? al package Java. Tiene un color más chiquito en grisado. Y este va a ser el package de nuestra base de datos SQL. Bueno, entonces, una vez que tenemos el package creado, dentro de esta carpeta, vamos a crear dentro de esta carpeta un archivo SQL desde el menú contextual, usando la opción New Other, dentro de Other categorías, dentro de categorías Other nuevamente, SQL File o New SQL File, si ya lo hemos usado anteriormente esta opción.
Bueno, asignamos un nombre al archivo, por ejemplo, creación tablas. Vamos a crear un archivo, ¿no?, de SQL para la creación de las tablas. Una vez abierto el archivo, nos tenemos que asegurar de seleccionar, ¿no? En la parte superior, una vez que abrimos ese archivo .sql, tenemos que seleccionar la base de datos que queremos usar para conectar esas tablas que vamos a crear. Para que la ejecución de las sentencias SQL se escriban sobre la base de datos deseada, ¿no? Hay que hacer la conexión antes de armar las tablas. Bueno, entonces lo que vamos a tener va a ser una tabla personas y una segunda tabla provincias en la que vamos a sincronizarlas. Ambas van a tener una clave primaria y una clave foránea que se van a relacionar ambas tablas. Bueno, hacemos esa parte. Agenda contactos, entonces vamos a clic derecho sobre el package, la agenda contactos, new, Java package. Perfecto. Vamos a crear el SQL, new, vamos a other. Dentro de other vamos a de vuelta dentro de las categorías other nuevamente y ahí SQL file. Entonces damos en next y ponemos un nombre a este archivo de creación de base de datos. Que, por ejemplo, podría ser creación de tablas. Creación tablas. Creación tablas y le damos finish. Entonces, como ven, se me crea automáticamente un archivo .sql dentro de mi package SQL, que lo voy a ver de esta manera. Este va a ser el template, ¿no? Y ya, a partir de acá, puedo anotar mi código SQL para la creación de tablas y demás. Lo que tengo que hacer es, en Connection, seleccionar la base de datos donde me quiero conectar, donde quiero grabar esas tablas, que va a ser la única que tengo. Y ya ahí, en Connection, me va a usar esa base de datos que acabamos de crear. Para la conexión de la base de datos que acabamos de crear. Bueno, y ahora resta la creación de las tablas. Tablas personas y tablas provincias. Perdón, Leandro, discúlpame, lo que seleccionaste arriba en Connection, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba el archivo que seleccionaste? Es la conexión que acabamos de crear hace un ratito, que está en la Solapa Services, es la conexión con la base de datos. Que hagamos lo que creamos hace un ratito, que es BD, agenda de contactos. Ok. Sí. El que dice true. Sí. Gracias. Sí, ahí se me crea la conexión y luego, cuando crean el archivo .sql dentro del package, les va, antes de empezar a armar el código para la creación de las tablas, les va a pedir la conexión, no les va a pedir nada, pero tienen que asignar la conexión con la base de datos que acabamos de crear. Bueno, entonces ahora pasamos a la creación de tablas. Bueno, para la creación de tablas vamos a usar lo siguiente. Vamos a también usar la sentencia, esto es lenguaje SQL. Create table provincia, ¿no? Que va a tener un ID integer que es entero. Cambian algunas cositas en lo que es JavaDB con MySQL. Estas cosas, que es entero, se escribe acá integer,
otra cosa que puede cambiar es que como es el ID de la tabla, puede cambiar también para asignar algo como si fuera como primaria, una clave primaria, se hace de esta manera. Se hace, por ejemplo, not null para que no sea integer, es el tipo de dato entero, not null para que nunca sea nulo, este ID que vamos a setear como clave primaria, y en Java se hace de esta manera, generated always as identity. Esto significa que lo vamos a usar como clave primaria. Después lo otro no cambia mucho. Bueno, le voy a dar un char de valor 2 al código, un nombre con varchar de tipo 20, not null también para que nunca sea nulo. Y vamos a tener una variable constraint que va a ser se va a relacionar, va a tener una ID provincia, lo vamos a setear como clave primaria. Esto va a venir relacionado con esta ID de acá. Entonces, vamos a ver Perdón, sí. la primera línea, ¿qué significa? ¿Que es como autoincremento o algo así? Sí, es una ID general always as identity. Sí, es un autoincremento, sí, autonumérico se vendría a ser, acá está, ID autonumérico. Sí, de esa manera, generated always as identity es una ID que se va a autoincrementar, si no es la clave primaria, disculpen. Es una ID autoincrementado y la clave primaria la voy a tener acá, la voy a declarar como de esta manera, primary key. Directamente primary key y con paréntesis el ID. Es como que me parece que la primera línea es como que te pone las reglas que querés para el ID, ¿no? Como que sea Sí, autoincremental. pero autoincremental y en la segunda en la última le digo que es clave primaria. Sí. Claro, gracias. Bueno, y lo mismo para tabla personas, en el que voy a tener un ID, lo mismo que va a ser de tipo entero, no nulo, y generated always as identity, que va a ser un ID autonumérico. En este caso, para los comentarios, es 2 para hacer algún comentario acá en lo que es el lenguaje SQL de JavaDB, son las 2 rayitas. Bueno, luego vamos a tener un nombre para la tabla de personas, un nombre de varchar no nulo, apellido varchar de 40 no nulo, teléfono varchar de 15, email varchar de 30, provincia va a ser un entero no nulo, fecha de nacimiento va a ser del tipo date, número de hijos va a ser del tipo small, estado civil va a ser char de un carácter, salario decimal va a ser de 7,2. Jubilado va a ser un booleano, si eso no es jubilado. Foto va a ser un varchar de 30. Y acá lo que voy a hacer es que voy a declarar el ID como clave primaria de esta tabla, ¿no? Constraint. Y ahora lo que voy a hacer, que también recuerden que se declara también para declarar clave primaria con el constraint. Y lo que voy a hacer ahora es declarar la clave foránea. Entonces le voy a decir que provincia persona que hace referencia al ID. Bueno, le voy a decir que el ID de la tabla provincia digamos, haga referencia, digamos, el ID de la tabla persona haga referencia a el ID de la tabla provincia. Entonces, de esta manera, voy a indicar que se van a relacionar estas 2 tablas. Voy a tener la tabla persona relacionado a través de una clave foránea con la clave primaria de la tabla provincia, ¿no? De esta manera la voy a relacionar ambas. Yo esto se lo voy a enviar, lo tengo acá, se los voy a estar enviando.
creación de tablas. En el escritorio. Acá tengo el archivito con las tablas. Y vamos a crear. Lo copiamos en mi archivo, creación de tablas.sql. Create table provincia, ¿no? Paréntesis, y ahí va el código de la tabla provincia, con todos los campos, con todas las columnas, y la tabla persona, también lo mismo, con todas las columnas que yo quiero. Declarado, ¿no? Haciendo la conexión de ID primario con clave foránea con ambas tablas para hacer la relación. Bueno, entonces, en un minuto seguimos. Bueno, ahora simplemente seguimos con la ejecución. Ya están creadas, bueno, ahí están, el código de tablas están creados. Y ahora, bueno, una simple explicación, como lo que vimos, puede ver que cada tabla dispone de un campo ID como identificador para cada registro, que es autonumérico, y que se utilizará como clave primaria de cada tabla. Entonces podemos declarar este tipo autonumérico como generated always as identity. Es diferente a MySQL, ¿no? Pueden ver acá está una diferencia marcada con MySQL, por lo que si la base de datos se desea conectar a un servidor MySQL, se deben modificar algunos aspectos del lenguaje SQL como este, ¿no? Si lo quieren pasar en algún momento quieren conectarse con MySQL, tienen que modificar, tienen que hacer la conversión de código de JavaDB a MySQL. Bueno, observamos también que no solo se han creado columnas del tipo varchar, sino también algunas del tipo numérico con distintos tamaños, integer, small int, decimal, etc. Así como la columna jubilado de tipo booleano o la fecha de nacimiento de tipo date. Entonces, la relación entre las dos tablas se lleva a cabo mediante la clave foránea provincia de la tabla personas, que hará referencia a un valor numérico entero correspondiente a un ID de la tabla provincia. Entonces ahí tenemos la relación de el ID, ¿no? De el ID de la tabla persona se va a relacionar con el ID de la tabla provincia. Bueno, seguimos. Bueno, para la creación ya tenemos armado el código. Ahora, para ejecutar el script SQL, vamos a hacer clic sobre el botón Run SQL de la barra de herramientas asociada a este archivo. Entonces, vamos a hacer clic en Run SQL para que ya me genere estas tablas con respecto a que me las grabe dentro de la conexión a la base de datos que hayamos hecho. ¿Ven? Acá arriba, en Connection, yo le indiqué qué tipo de conexión quería con mi base de datos. Entonces, una vez que hacemos clic en Run SQL, vamos a tener las tablas ya en Services, ya las tablas personas, como resultado de la ejecución, deberían aparecer en las pestañas Services, las tablas que se han creado. Y si vamos desplegando el contenido de cada una, vamos a ver los nombres de las columnas. Vamos a ver los nombres de las columnas. Entonces vamos a hacer eso. Run SQL. Y me va a decir se ejecutó correctamente, ¿no? Línea 12, columna 1, línea 22, columna 1. Entonces,
Ahí ya me creo las tablas, las tablas en mi base de datos. Para chequearlo voy a la solapa services y dentro de la conexión a la base de datos y dentro de mi base de datos que se llama app, que yo le elegí como por defecto, que es mi esquema de la base de datos, dentro de la carpeta tables, esto a veces hay que actualizar. A ver, voy a actualizar. Services. Refresh. Para que se actualice. Que no aparecen. Connection. Refresh tables. Ah, ok. No. Está bien. Ok, no. Esto es el nombre. No me deja eliminarlo. Yo en algún momento lo he hecho con este nombre app. Está bien. Ven cómo. ¿Saben qué es lo que sucedió acá? Que ustedes cuando crean el nombre de digamos, esta parte me la creó bien las tablas y aparecen acá en la base de datos LEA. Acá están las tablas personas, la tabla persona que acabo de crear y la tabla provincia. Yo en su momento había creado otra conexión con otra base de datos que le puse el nombre app, entonces me aparecía esta acá. Después tengo que ver cómo borrarla, esta. Tengo que ver cómo borrarla para que porque ya, digamos, no me sirve. Pero bueno, el nombre que ustedes le den de usuario a la base de datos, el nombre que trae por defecto es el nombre del usuario. En mi caso le puse Lea, entonces por eso tengo acá mi base de datos Lea con las tablas creadas de persona y provincia. Así que acá, ahí tengo las dos tablas creadas. Y pueden ver con todos los campos, ¿no? ID, que marqué como clave primaria de la tabla persona, con todos los campos de mi tabla, nombre, apellido, teléfono, email, provincia, fecha de nacimiento, número de hijo, estado civil, salario, jubilado, foto. Y la tabla provincia, ID como clave foráneo, o sea que ven que está el mismo color. Estos dos campos se van a relacionar entre sí. Campo código, campo nombre, ahí tienen las dos tablas creadas. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, con eso esta es la primera parte de la creación de este proyectito. No quiero seguir porque si no, no vamos a llegar con el tiempo con la segunda parte que vamos a ir viendo todo el código Java para relacionar Java con esto, con lo que es SQL. Así que, nada, voy a dejar de grabar ahora y voy a pasar a tomar lista. Así que la clase de hoy prefiero dejarla acá porque si no va a ser mucho contenido de la segunda parte y no vamos a llegar. Leandro, Sí, no, pues yo iba siguiendo el ejercicio sí. y me quedó por ver la última línea de cuando creaste la tabla. Ese constraint provincia que le asignás como una foreign key, ¿no? Claro, es para asignarle a la clave ID, digamos, esta ID de la tabla provincia, no, Sí. el ID de la tabla persona como clave foránea para que se relacione con la clave primaria de la tabla provincia. Buenísimo, muchas gracias. Sí, te doy unos minutos que lo termines de copiar. Igual yo se los voy a enviar esto, ¿eh? Esto se los voy a enviar, seguramente voy a última hora, así ya lo tienen. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.